Vale, chicos, buenos días. Buenas a todos. Y pues para el próximo día intentad ser puntuales, ¿vale? Porque así no hacemos esperar a la gente y tal. Hoy me he esperado porque he visto que estabais llegando todavía, pero eso. Bueno, luego antes de empezar, cositas de esta semana. Habéis subido las ideas casi todos, solo creo que falta una persona. En general muy bien. Había alguna que era un pelín complicada y he comentado algo, pero muy bien. La rúbrica de la puntuación, que algunos os he puesto un 9 y me habéis preguntado, es porque los que lo habéis mandado tarde os puse un 9, simplemente un 10 y ya está. Pero bueno, tampoco igual. Y nada, está bastante bien porque hay ideas, o sea, hay empresas grandes de algunos que son interesantes, también hay algunas energéticas, que está bien, lo que comentamos el otro día. Y luego también hay empresas pequeñitas, alguna muy curiosa, por ejemplo la que cogió Pedro, que es bueno, es tema de medicina muy interesante. O sea que bueno, yo espero que de las 20 y pico empresas que vais a analizar, aunque salga una buena idea de inversión, me conformo, ¿vale? Pero aunque no sea buena idea, vosotros vais a aprender y luego las empresas tienen mucha volatilidad. Entonces la idea de esto es que la vais a ir estudiando, a lo mejor a mitad de análisis os dais cuenta de que la empresa es una mierda y de que vale mucho menos, pero si luego cae en el futuro podéis comprar. O a lo mejor encontráis otra idea de inversión porque está en el mismo sector, que sí que es interesante y podéis pivotar. De hecho, incluso, o sea, yo no os voy a exigir mucho porque entiendo que tenéis otras cosas y el tiempo que vais a dedicar es limitado. Pero incluso si a mitad análisis veis que la que habéis cogido es muy mala y veis otra que os gusta mucho, podéis cambiar y presentarme de la nueva, ¿vale? Entonces, esto es un poco, y aprovecho y comento también las píldoras, esto es un poco libertad vuestra de hacer lo que os guste y trabajad lo que queráis, ¿vale? Porque esto hay que hacerlo porque te gusta. A mí nadie me obligó y tampoco quiero obligaros a vosotros. Entonces, píldoras de esta semana. Comento, las píldoras también es algo voluntario, podéis hacer los test, podéis no hacerlos, podéis verlas, podéis no verlas. Nosotros intentamos que sean lo mejores posibles y sobre todo los que estéis empezando sí que os pueden venir, yo creo, bastante bien. Esta semana las había grabado Fran. Ha habido algún problemilla con el test porque bueno, no os pedía los correos, entonces, y luego hay que entrar en el formulario, hay que responder y luego hay que subirlo y enviarlo a Classroom. Entonces hay muchos de vosotros que no me ha llegado y los que me ha llegado tampoco me salía la nota en el Classroom, entonces no sé lo que habéis sacado. Entonces, bueno, lo voy a mirar un poco para la semana que viene para que sea menos caótico, pero si vosotros lo habéis hecho y habéis aprendido, bien. Aunque, y si os ha salido muy mal, pues que sepáis que no lo sé y no lo he visto. ¿Algún comentario sobre el test, sobre las píldoras? Es el momento. Yo tenía dudas sobre el valor de menos 20 del voto de Google. Sí que tenía constancia de que la clase A valía menos de antes, pero más que yo pensaba que tenía más volumen de mercado, entonces la liquidez extra de la clase C le daba más valor, pero luego miré y tenía más liquidez la clase A. Eso, y luego creo que ninguna da dividendo, no entiendo por qué vale menos la clase A. Vale, pues te contesto, lo del volumen, seguramente lo miraste hace poco, lo del volumen hace... Sí, lo miré recientemente, o sea, miré los últimos días y tenía más volumen la clase A. Vale. Lo de Google es curioso, lo habréis visto todos si habéis hecho las píldoras y tal. O sea, Google tiene dos acciones, clase A y clase C, luego tiene la clase B, pero es solo para la directiva. Y las dos, la única diferencia que tienen es que una lleva derecho de voto y la otra no, ¿vale? Y sorprendentemente, si tú miras el histórico, ha habido momentos en que una ha cotizado bastante por debajo de la otra, 50 euros, por ejemplo. Entonces, hace poco, la mayor diferencia fue porque Google estaba recomprando acciones, ¿vale? Que hoy veremos un poco lo que es, para los que no lo sepáis. Y entonces, como solo estaba recomprando acciones de un tipo, esa acción tenía mucho más volumen, que es lo que comentaba él, y estaba subiendo más de precio. Entonces Google se dio cuenta de esto, como tampoco quería, digamos, perjudicar a los accionistas, en la última llamada de inversores y demás ya comentó que iba a recomprar las dos, y entonces ahí se cerró la diferencia. Y por eso antes que había como unos 50 euros, ahora ya solo hay 20, y está la de Google, que es la que tiene el voto, 20-30 dólares más barata que la otra. ¿Por qué? Comenta él. Sinceramente yo tampoco lo sé. Es posible que a lo mejor haya gente que prefiere no votar porque el voto supone una molestia, pero el voto tampoco es obligatorio, entonces yo simplemente como inversor lo veo y compro la más barata, ¿vale? Porque me parece lo lógico. Y si tú miras también el histórico, ves que hace unos años estaban cotizando al mismo precio. Entonces para mí la decisión inteligente, sin saber mucho más allá, es eso, ¿vale? ¿Así es? Y bueno, para que lo supiesen lo que comentamos en el test del pre-market, aftermarket, que ahí no sabía. Sí. Sí, muy importante. Había una rata en una pregunta del test, para los primeros que lo hicisteis,
que era lo de cuándo presentan resultados las empresas, y ponía la opción correcta era pre-market y aftermarket, ¿vale? Porque el test lo hice yo y por conocimiento ya personal sé que lo presentan tanto antes como después. Pero luego me lo comentó Asier, vi que en la presentación lo que había dicho Fran es que lo suelen presentar aftermarket, que es después. Es cierto que es mucho más habitual que pre-market, porque ellos lo que quieren, como ya puse por ahí, es minimizar la volatilidad y que tú como inversor tengas tiempo para digerir los resultados y pensar si son buenos o no. Pero hay algunos casos en que lo presentan también pre-market, entonces por eso lo corregí y puse tanto la opción de aftermarket como la de pre-market y aftermarket correctas, ¿vale? Que los que lo hayáis hecho después lo habéis visto. Las píldoras se van a quedar ahí, el test se queda ahí, aunque sea con retraso, las podéis ver y presentar cuando queráis. Y otra duda que tenía era, por el horario ese de pre-market y aftermarket, ¿por qué es esas horas en concreto? ¿Por algo? ¿Dices las horas del día? Sí, ¿por qué se coge el rollo aftermarket hasta las 2 de la mañana? ¿Por qué no es hasta las vale. 5? Ahí no soy experto y no te puedo decir, porque yo en el aftermarket y pre-market no he operado nunca, porque de giro no te deja, entonces no lo sé. Vale, ¿alguna pregunta más? Vale, pues vamos a empezar. Me voy a tener que agachar un poco más. Está ahí abajo la botella. Vale. Pues vamos a ello. Hoy vamos a ver cómo invertir y vamos a ver el análisis fundamental. No os he pasado el índice de la clase de hoy porque realmente va a ser un poco más dinámica, ahora lo veréis. Entonces, bueno, vamos a empezar por recordar lo que vimos en la clase anterior. Que bueno, en primer lugar fue qué es la inversión. Y la analogía que pusimos fue nuestra querida isla, con David, Adrián y Tomás. Y la inversión es básicamente que Tomás tiene que saber cuántas cañas darle a cada uno de los dos para maximizar el resultado, para maximizar la riqueza de esta isla, que en este caso serían los peces que pescan cada uno, ¿vale? Esto pasado a nuestro mundo real significa distribuir mis bienes presentes de forma que creen la mayor cantidad de bienes futuros, la mayor cantidad de riqueza, ¿vale? Nosotros entregamos nuestros ahorros para que se cree riqueza con ellos y a cambio nos llevamos una recompensa. Y esto a nivel global es optimizar la distribución de capital. Aprovecho para comentar que si no se me olvida, en la inversión en general es bastante importante tomar notas y escribir las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque luego, cuando tú has analizado una empresa y la tienes en cartera y pasan 3 meses, si no has apuntado nada de ese análisis, seguramente tomes muy malas decisiones. Entonces, en general, para invertir es bueno acostumbrarse a apuntar, a tener tu base de datos, tus apuntes con tu conocimiento, información de las empresas, ¿vale? Entonces, en general, así es, pues, estaréis acostumbrados a tomar notas o no, pero sí que os recomiendo que toméis notas si podéis, ¿vale? Entonces, esto es lo que es la inversión y el siguiente punto que vimos es cómo funciona la bolsa. El funcionamiento es bastante simple, las empresas, como salir a bolsa tiene unos costes, suelen empezar en fases más tempranas, con capital privado, hasta que acaban saliendo al mercado público y entonces nosotros cuando compramos una acción lo que estamos haciendo es ser los últimos de una larga cadena de inversores, el primero de los cuales le dio dinero directamente a la empresa, ¿vale? Entonces, cuando ganamos dinero en bolsa, lo que estamos haciendo es contribuir a llevar a la acción a su precio justo y por tanto recompensamos a los buenos inversores que han ido detrás en la cadena, ¿vale? Entonces, por hacer esto se nos recompensa, por asignar bien el capital, con más capital para asignar, porque digamos que lo hacemos bien, entonces estamos creando riqueza, ¿vale? El tercer punto fue por qué vale la pena invertir, que en este caso, pues bueno, este punto es muy importante, de hecho me gustaría que el año que viene a ver si podemos comentarlo en la charla de presentación y no solo aquí en la academia. ¿Por qué invertir? Pues porque nuestro dinero ya se invierte, tanto el Estado como los bancos lo invierten mal, y esto no lo digo yo, de forma relativa podemos ver, esta es la rentabilidad que sacan los bancos en España del dinero, y esta rentabilidad, que se me olvidó deciroslo el otro día, es contando todo lo que nos cobran a nosotros, ¿vale? De comisiones, de todo. Entonces realmente la rentabilidad que sacan ellos invirtiendo es menor. Seguramente sea negativa, pero yo os digo que no lo sé. Y la tercera razón, que van las tres unidas, es que aunque parece que el hecho de que lo inviertan mal no nos suponga ningún riesgo, sí que nos lo supone, porque a largo plazo asumimos las consecuencias. Y esto lo estamos viendo ahora con la inflación. Los estados se endeudan
tienen que imprimir dinero para que esa deuda real disminuya y nosotros, los que no estamos invertidos, perdemos dinero, perdemos poder adquisitivo en términos reales, ¿vale? ¿Y cuál es la conclusión? Pues bueno, la conclusión es que podemos hacer dos cosas y por eso merece la pena invertir nosotros. Podemos o invertir nosotros mismos si nos gusta, si se nos da bien, o delegar en alguien que lo haga mejor. Y es tan sencillo como encontrar una persona que tengamos confianza en él, que sea buen inversor. Os he puesto aquí al querido Alejandro Estebarán, que ahora mismo es uno de los mejores inversores del panorama español, y es tan simple como descargarse la aplicación de MyInvestor, buscar su fondo True Value y meter ahí tus ahorros, ¿vale? Y lo único que tienes que hacer en vez de vigilar 300.000 empresas es vigilar que este señor esté cuerdo, que lleve una vida sana y que le siga gustando lo que hace. El siguiente punto, el cuarto punto que vimos, es por qué invertir en acciones. Esta diapositiva creo que resumía bastante bien. Vimos que hay bienes productivos y si tú los atesoras pero no los utilizas, estás destruyendo riqueza, ¿vale? Si compras oro, si compras petróleo, si compras tierra y no la usas, etc. Si compras bienes no productivos, como pueden ser pues eso, NFTs, cartas, cualquier tipo de especulación, por así decirlo, mantienes la riqueza, pero no estás creando riqueza y entonces a largo plazo puede que ganes dinero, pero es difícil que sea sostenible en el tiempo. En cambio, si tú inviertes en bienes productivos porque construyes tú una empresa, una casa, o porque creas riqueza, porque compras acciones, estás creando riqueza, porque estás haciendo que esos ahorros se destinen a algo que maximiza y que mejora la riqueza. Entonces, es una forma sostenible de ganar dinero a largo plazo, ¿vale? Entonces, esas cuatro fueron las cosas que vimos, ¿vale? Y luego, bueno, tuvimos las píldoras, que os quería poner simplemente un ejemplo, y ahora os pregunto dudas y demás. Quería poner un ejemplo de una cosa que ha pasado esta semana, que tenía bastante que ver con lo que se han comentado de las píldoras. Como os ha dicho Fran, el precio de una acción se mide por el precio medio entre la oferta y la demanda, ¿vale? O sea, se van haciendo ofertas de compra y demanda, y entonces esas ofertas y esas transacciones, contando el spread, que es la diferencia entre lo que tú pagas y lo que está cobrando el otro, marcan el precio de la acción. Entonces, esta semana, Berkshire Hathaway, que es la empresa que comentamos el otro día, porque estaba en la lista de las más grandes, que la lleva Warren Buffett, un inversor, después de que terminara la cotización, after hours, after market, hubo un loco o un amigo de Warren Buffett, no lo sabremos seguramente nunca, que compró la acción a un 50% por encima del precio, ¿vale? Tú puedes poner, y esto cuando operéis en un broker lo veréis, tú puedes poner la orden por el precio que a ti te dé la gana. Si quieres comprar las acciones el doble de caras porque sí, o te equivocas, ahí nadie te lo va a devolver. Entonces, este tío, ya os digo, no sé por qué, a lo mejor fue una rata, compró las acciones por un 50% más. ¿Qué pasó? Pues hubo alguien atento, se las vendió, y la acción subió un 50% after hours, ¿vale? Esta acción, por cierto, es una acción que es una clase especial que está hecha para, no sé si era para fundadores, porque él quería tener una clase de fundadores, en fin. Pero vaya, subió un 50% y seguramente cuando abra, que no lo he visto, pero esta tarde o ayer abrió, no sé, fue el día 26, abrirá al precio anterior, porque evidentemente la gente sabe que no vale esto, ¿vale? Y volverá a abrir al precio anterior. Entonces, nada, una pequeña curiosidad. Y bueno, deciros, si tenéis primero, antes de seguir, alguna duda sobre todo esto, sobre lo que hemos visto la semana anterior, también es el momento. Vale, veo que no, parece que os ha quedado claro. Me alegro. O no lo decís, pero espero que sea lo primero. Y hoy vamos a ver, ahora que sabemos qué tenemos que hacer y entendemos por qué lo tenemos que hacer, hoy vamos a ver cómo hacerlo bien, cómo invertir bien, ¿vale? ¿Cómo invertir bien? Pues ya de primeras lo dejamos claro, con el Value Investing, ¿vale? ¿Qué es el Value Investing? Bien, vamos a explicarlo, ¿vale? Para que lo sepáis. Vamos a volver al ejemplo de la isla, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo. Si David quiere saber, y de hecho incluso voy a poner la diapositiva anterior para que sea más visual. Si David quiere saber cuántas cañas darle a cada uno para maximizar la riqueza total de la isla, ¿qué es lo que tiene que hacer David? Os lo contesto yo porque la respuesta es obvia. Tendrá que mirar cuánto de bien pescan Tomás y Adrián, no sé si me llevo ahí con los nombres, Tomás y Adrián,
para ver cuántas cañas darle a cada uno. Si, por ejemplo, en este caso ve que Adrián pesca mucho mejor que Tomás, seguramente vea que es mejor darle más cañas. Pero no le va a dar todas, porque si Tomás está sin pescar, no maximices la riqueza global. ¿Se entiende? Cuando nosotros invertimos, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y es muy simple y es algo que aún así mucha gente no lo llega a entender del todo. Cuando nosotros invertimos, tenemos que saber cuánto dinero van a ganar las empresas. Si fuera una empresa de pesca, sería exactamente igual que en esta isla. Nosotros teníamos que ver cuántos peces va a pescar la empresa para ver cuánto dinero le tenemos que dar. Si no es de pesca, si es de teléfonos, pues cuántos teléfonos va a vender y cuánto dinero va a ganar, ¿vale? El dinero que va a ganar la empresa, de aquí hasta que se muera, descontado al presente, y ahora lo veremos más a fondo, eso es el valor de una empresa, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que saber cuánto dinero van a ganar para saber cuánto valen las empresas y luego saber cuántas cañas, cuánto dinero le corresponde a cada uno, ¿vale? Esto parece súper simple, ¿verdad? Parece algo obvio que todo el mundo podría entender. Bueno, pues os he puesto aquí varias frases, ¿vale? De uno de los mejores inversores de la historia, que ahora veremos un poco más los resultados que tuvieron. Y básicamente todos dicen lo mismo, ¿vale? Charlie Munger, que es uno de mis favoritos, ya os digo, podéis apuntar los nombres, luego también os he puesto algún enlace que luego lo tendréis por ahí. Charlie Munger básicamente dice que tú lo que estás mirando es a una apuesta con un mal precio, ¿no? O sea, si David tuviera muchos pescadores, ¿vale? Y tuviera muchas cañas, lo que haría es ir buscando al que mejor pesca y menos cañas tiene para darle el máximo número de cañas posibles, ¿vale? Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nosotros buscamos empresas, miramos la que vale más respecto al precio y le damos el máximo dinero posible, ¿vale? El máximo dinero siempre, luego hay unos riesgos, ¿no? Entonces, igual que haría David, tú no le vas a dar todas las cañas al mismo, porque si se te lo come un tiburón, pues tendríamos un problema. Esto es igual, ¿vale? Eso es value investing. Te lo dice Charlie Munger y os lo digo yo, y no os lo tiene que decir nadie porque es algo que tenéis que entender. Benjamin Graham, que es el que escribió El inversor inteligente, que es el libro que se dice que es como la Biblia del value investing, también te dice lo mismo. Una acción, nosotros vemos el precio, pero eso no es una acción. Una acción es una propiedad en una empresa, y eso lo vimos la semana pasada y lo habéis visto en las píldoras. Y esa acción tiene un valor intrínseco, ¿vale? Que ahora comentaremos, un underlying value, que no depende de ese precio al que cotice la acción, ¿vale? Luego Joel Greenblatt también es otro muy buen inversor, nos dice lo mismo. Tú puedes, dice que muy poca gente es capaz de valorar negocios y que cuando lo haces, pues entonces estás preparado para invertir por ti mismo, ¿vale? Esto es un poco como decir que, bueno, ahora lo comentaremos, pero se puede invertir, tú puedes ver una acción, meterte e invertir, simplemente sin tener ni idea. Pero seguramente no estás asignando bien el capital. Y luego Warren Buffett, que es más simple todavía, que te dice, precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes. Entonces, diréis, son cosas muy simples, ¿no? Bueno, pues estos son los retornos que ha obtenido toda esa gente, ¿vale? Joel Greenblatt, durante 20 años, hizo un retorno del 27% anual, más o menos. Warren Buffett, que lo tenemos por aquí, una leyenda, durante más de 55 años, se dice pronto, sacó más de un 10% anual, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, hay alguno, ¿vale?, que no ha hecho value investing, que es con otro estilo de inversión, como George Soros y demás, pero vaya, Peter Lynch también es muy conocido, también 15% durante más de 10 años, además con mucho dinero. En fin, aquí tenéis una lista enorme, Benjamin Graham, de muchísimos inversores que son muy buenos y los retornos que han conseguido siguiendo esta estrategia. Para que veáis que además de tener sentido, es algo que está demostrado que funciona. Y diréis, bueno, ¿por qué es tan fácil? ¿Por qué podemos hacer esto y ganar dinero? ¿No debería hacer todo el mundo esto, sabiendo que existe y que los mejores lo han hecho? Pues bien, esto, en la isla, por ejemplo, sería el equivalente a si está David analizando bien a quién darle las cañas y llega uno, ve que, por ejemplo, Tomás acaba de pescar un tiburón de pura chorra, o yo qué sé, una ballena un poco difícil. Vamos a dejarlo en un tiburón. Ha pescado un tiburón y le da a él todas sus cañas, porque dice, este parece muy buen pescador, le doy todas mis cañas. Pero
ha sido de pura suerte y luego realmente tomas pesca mucho peor, ¿vale? Esto, traducido a las acciones y a la inversión, lo que crea es situaciones como esta. Situaciones en las que por determinadas razones el mercado no es eficiente y el precio de las acciones no refleja el valor de las empresas, ¿vale? Este es un ejemplo que, bueno, algunos lo conoceréis, los que estuvierais el año pasado un poco metidos en los memes de la inversión. Esta acción se llama GameStop, que es una tienda de juegos que seguramente hayáis visto alguna vez. Pues básicamente se corrió la voz de que esta acción había muchos inversores en corto, ¿vale? Que estar en corto básicamente es que tú alquilas las acciones para venderlas. Es un poco complicado, pero bueno, también es interesante saberlo. Es una forma de apostar en contra de las acciones, ¿vale? En vez de comprar acciones y esperar a que suban, tú las vendes sin tenerlas, pagas una comisión por alquilarlas y ganas dinero si la acción cae. Entonces, ¿qué pasa? Había tantísima gente en corto que la gente dijo, vamos a reventar la acción, hacer que suba mucho y así todos los que están en corto, que lo que han hecho es alquilar y venderla, la van a tener que comprar. Porque no tiene sentido no vender una acción si no la has comprado. Entonces la forma de cerrar la operación en corto es comprar la acción, ¿vale? Entonces dijeron, vamos a poner a esta gente en pérdidas, en muchas pérdidas, muchos fondos de inversión, para conseguir que vendan la acción y la acción suba muchísimo porque todo el mundo, que la compren, perdón, porque todo el mundo esté comprando, ¿vale? Entonces, bueno, se podría decir que lo consiguieron, como veis aquí. Luego hubo problemas y demás. Pero esto es un ejemplo de que el mercado no es eficiente. Esta semana, por ejemplo, presentó Google resultados, ¿vale? Y fue bastante curioso. Yo sigo Google y tengo acciones, ya lo veremos más adelante, os hago ya el spoiler. Pero es muy curioso porque los resultados salieron por la noche, ¿vale? Y la acción al día siguiente abrió cotizando con un 0%. El mercado no reaccionó, pensó que la empresa valía lo mismo y no pasó nada. Pero a lo largo del día la acción fue subiendo y llegó hasta subir a un 6,5%. En una empresa como Google que tiene una capitalización de más de $1.000 millones, ¿vale? Entre esa mañana y esa tarde no había más información. No sé si me entendéis. O sea, todo lo que podías saber por la mañana lo podías saber por la tarde y viceversa. Entonces, el mercado no es eficiente. Con la misma información está dándole un valor distinto a la empresa, ¿vale? Y eso es lo que nosotros podemos aprovechar para asignar bien el dinero, bien el capital y ganar dinero invirtiendo. Vamos a hablar un poco del análisis técnico. Ya se está cubriendo la cara. Nosotros para saber cuánto vale una acción, como ya os he dicho, para poder invertir bien tenemos que saber cuánto vale una acción y tenemos que valorarla, ¿no? Entonces, hay distintas estrategias para hacer esto. Una de ellas es el análisis técnico, ¿vale? El análisis técnico, básicamente, he puesto aquí un vídeo de Pablo porque, bueno, tiene un canal de YouTube, le voy a hacer un poco de spam, pues son muy buenos los vídeos, aunque lo haya puesto así que parece que le vaya a criticar, no le voy a criticar. Son muy buenos los vídeos, el canal se llama Marchesi, lo podéis seguir, habla de Bitcoin sobre todo, pero bueno, si luego te dejo un trocito para que te das promo. Básicamente, es muy interesante, ¿vale? Porque el Bitcoin es un activo que no tiene un valor intrínseco como lo podría tener una empresa, ¿vale? La empresa te paga dividendos, tú tienes una parte de su propiedad, pero el Bitcoin no. Entonces, en el Bitcoin se pueden ver muy bien ciertas cosas que ocurren en las acciones y que hacen que la gente invierta de otras formas que no es el value investing, ¿no? O el análisis fundamental que ahora veremos. Lo que hemos comentado antes de señalar, lo que hemos comentado antes de GameStop y sobre todo lo de Google, refleja una cosa que pasa mucho en el mercado, ¿vale? Y es que la gente se deja llevar por las emociones. Esto es algo humano, somos humanos, tenemos emociones y hasta que no llegue el día en el que todas las operaciones se hagan por robots, va a haber emociones que van a tener consecuencias en el mercado, ya sea miedo porque llega el COVID, ya sea lo que sea, ¿vale? Entonces, una cosa que también pasa mucho entre nosotros, por ejemplo, es que solo hacemos algo si ya lo está haciendo mucha gente, ¿no? Eso es muy típico. Cuando, por ejemplo, a lo mejor tú ves... No sé si habéis visto un vídeo que se fue muy famoso de que están como en un festival y uno se pone a bailar y luego se va uniendo gente y al final hay muchísimos bailando. ¿Lo habéis visto, alguien? Sí, yo sí. Vale. Hasta que no ves a varias personas hacer algo, no te da la confianza como para sumarte tú también. Entonces, eso crea unos movimientos de gente que siguen un patrón, ¿no? Entonces, estos movimientos se pueden analizar
En el Bitcoin, como no hay un valor intrínseco, se puede ver bastante claro. Y esto, por ejemplo, es la estrategia que nos analiza Pablo en sus vídeos de cómo invertir en Bitcoin y ganar dinero, ¿no? Que es básicamente, esto es la media de la cotización, y lo que tú puedes entender es que si la gente es emocional, ¿vale? Y tiene altibajos en sus emociones, igual que nosotros en nuestro día a día, la media va a ser lo más razonable, ¿no? Entonces tú coges la media de las, esta creo que es 200 semanas, si no me equivoco, y básicamente ves que en los momentos en los que la cotización ha bajado a esa media de las 200 semanas anteriores, ha sido normalmente un buen momento para comprar. En contraste con que cuando más lejos ha estado, ha sido el peor momento para comprar, ¿vale? Y este de arriba es otro indicador que también hizo él, que también tiene que ver con la media, si no recuerdo mal, pero que lo ha hecho él en código. Estas son las cosas que harán también en el departamento de IT dentro del club. Bueno, si queréis, lo comento un poco por encima. O sea, yo analizo Bitcoin con las medias móviles, la de abajo es la de 200 semanas, que es el punto más óptimo de compra, y luego la de arriba es, digamos, un indicador que he hecho yo, programando con MATLAB, y lo que mide es techos de mercado. Son puntos en los que el precio se aleja mucho de la media de 20 semanas, que no está ahí, pero bueno. Y indica, digamos, exuberancia, indica codicia, indica puntos en los que la gente está demasiado codiciosa y en los que el mercado puede girarse. O sea, al final, cuando el precio se aleja mucho de la media, significa que el valor real, o sea, el precio está muy lejos del valor real, que sería la media de abajo. Entonces, si sabes identificar los puntos en los que el precio se aleja muchísimo de su valor intrínseco teórico por la media, pues son puntos de venta. Y entonces, como inversor, se puede intentar comprar en momentos óptimos en base al pasado y vender en momentos que eso es más complicado, porque al final el punto de venta es un momento muy pequeño en el tiempo porque siempre es exponencial, pero si eres un inversor que tienes, digamos, indicadores que te permiten basarte en datos objetivos, pues puedes saber momentos de compra y venta óptimos y ganar dinero. Bueno, sí. Lo veis aquí, por ejemplo, he comentado el de compra, pero el de venta también se comprueba que en los momentos en los que ha chocado con la media han sido buenos momentos de venta, ¿vale? Y esto, que además lo comento porque lo dice también él en el vídeo, o sea, él lo codificó con los puntos anteriores, pero el último se lo dejó sin, o sea, no lo metió en el modelo para ver si funcionaba. Esto se llama, bueno, creo que se llama backtesting, estoy un poco frío. No, bueno, pero... o sea, tú lo que hice fue coger los diferentes picos que ha tenido Bitcoin, hacer un indicador, ajustar esos picos y claro, ese indicador, tú has ajustado los datos al indicador, entonces tienes que ver si funciona. Y bueno, a ver, ahí parece que es muy bonito todo, pero si vas al gráfico diario, se queda un 30% del máximo. O sea, no es perfecto, pero es un ajuste, o sea, mejor tener una idea de nivel de subida que ha habido que no tener nada. Pero bueno, no es perfecto, pero sí que se ve como más o menos puede predecir puntos de venta óptimos. No los mejores, porque es imposible, pero óptimos. Vale, muy bien. Si os interesa, pues también lo podéis comentar más con él y más adelante. ¿Carlos? Yo quería preguntar, que no sé si es lo mismo, pero es como una especie de Bollinger, ¿no? Al final... Sí, es como una Bollinger, pero la Bollinger está programada en base a la desviación estándar del precio, de la volatilidad. Esto es, o sea, de abajo es una media, normal y corriente, y la de arriba es los puntos teóricos máximos de la extensión del precio sobre la media de 20 semanas. Y bueno, tengo un vídeo en... Que se va en el vídeo. Mi canal es Marchesi, como mi apellido. Hay un vídeo explicando todo ese indicador que bueno, intento explicarlo de forma sencilla. Si queréis saber más sobre esto, que tampoco quiero comer la clase de Andrés, pues vais en el canal y os veis los vídeos. Vale, pues ahí lo tenéis. Y nada, esto lo quería comentar porque es una estrategia que, por ejemplo, para Bitcoin, como es un activo que no tiene una empresa detrás que te dé unos beneficios, tiene mucho sentido, porque realmente lo que más va a influir en el precio va a ser la psicología de la gente, ¿no? Pero ¿qué pasa con el análisis técnico? Que es muy equivalente a esto, que lo conoceréis seguramente todos, que es el mito de la caverna de Platón. Porque tú en una empresa, ¿vale? La cotización es solo la sombra, por así decirlo, de lo que la empresa está haciendo, ¿de acuerdo? Pero la empresa, hay alguien detrás, y hay gente haciendo cosas, aportando valor, creando beneficio. Entonces, si tú solo estás viendo la cotización, sí, puedes ganar dinero, puedes hacer análisis técnico y ganar dinero, pero realmente estás aquí, ¿vale? Estás viendo las sombras y estás diciendo, esto me indica que la empresa va bien, que está subiendo, voy a comprar. Pero si ocurre cualquier cosa que te altere el valor de la empresa, si ocurre cualquier cosa aquí arriba, tú vas a ser el último en enterarte. Y en la bolsa, cuando eres el último en enterarte, pierdes mucho dinero, ¿vale? Entonces,
¿por qué el análisis técnico no es suficiente y yo ni siquiera lo recomiendo para invertir en general? Yo no lo utilizo, los mayores inversores, salvo gente que ha hecho modelos matemáticos y que ha programado, que eso sí que puede ser interesante, porque ahí tienes muchas variables con las que jugar y hacer cosas. Hacerlo a ojo, a mí me parece un suicidio, ¿vale? Porque es estar aquí y es verlas venir. Tú básicamente las vas viendo venir y cuando pase cualquier cosa de la empresa que tú no hayas sido capaz de predecir, que si el COVID, que si el Estado te ponga un impuesto, que si tu por ejemplo China quite tu aplicación de las tiendas, tú todas esas cosas es imposible saberlas con análisis técnico. Entonces, la forma de realmente saber lo que vale una empresa y no estar aquí, sino estar aquí, es básicamente entendiendo la empresa. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto vale una empresa? Pues teniendo claro de dónde viene su valor. Y su valor no viene de que la gráfica suba más, suba menos, de que haya estado a X precio, de que ahora esté a otro precio. Cuando el otro día os dije que me miréis las empresas que puse en la pantalla, fui dando vueltas y me fijé en que muchos de vosotros estabais mirando la cotización de las acciones. Sí que es verdad que la cotización, si tú ves una acción que lleva 20 años subiendo, te puede indicar que es una buena empresa. Pero aparte de eso, o lo contrario, si ves que lleva 20 años cayendo, la cotización prácticamente no te da información. Es como estar en la caverna de antes. Entonces, lo importante es entender esto. Que el valor intrínseco de una acción, y esto es definición del libro, pero hay que entenderlo una vez más, es el valor presente de los flujos de caja. Los flujos de caja es el dinero que vaya a ganar la empresa en neto, restándole los costes. Ahora lo veremos un poco más. Y que corresponden a una acción porque cada empresa tiene un número de acciones que puede ir variando con el tiempo. Entonces a ti te interesa saber cuántos corresponden a cada acción. Esto lo veremos, pero yo como empresa puedo emitir muchas acciones, ¿vale? Y por mucho que gane mucho dinero, la acción sería una muy mala inversión porque nos corresponde menos a cada uno, ¿vale? ¿Se entiende, no? Una parte de la propiedad, si emites más, el denominador es más grande y se diluye. Vale, entonces, ¿cómo averiguar esto? Tenemos claro que lo que tenemos que saber son cuáles van a ser los flujos de caja de aquí a que se muera la empresa y su valor presente, que esto lo hemos comentado ya, que depende del tiempo, la tasa de interés, todo esto lo iremos viendo. ¿Cómo saber esto? ¿Cómo ser capaz de coger una empresa y saber cuántos flujos de caja va a generar? Pues bueno, la forma de hacerlo se conoce popularmente, igual que el value investing, que también es un nombre que se le ha puesto, se conoce como análisis fundamental. Y es lo que básicamente yo hago en mi día a día y en el club solemos hacer, ¿vale? Esto, podéis apuntar el nombre si queréis, pero el nombre es lo de menos, ¿sí? ¿En qué consiste el análisis fundamental? Bueno, el propio nombre os lo dice, ¿vale? Fundamentos, ahora veremos. El análisis fundamental se basa en una premisa también fundamental y principal, que es la siguiente. A largo plazo, por muchos vaivenes que tenga una acción, por las emociones, por cualquier noticia, absolutamente lo que sea, a largo plazo, el valor de una acción, perdón, el precio de una acción tiende a este valor que hemos comentado antes, ¿vale? O sea, a ver si me deja. El precio de una acción, a largo plazo, aunque a corto no, tiende a este valor, ¿vale? Que se suele llamar valor intrínseco. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la acción de Apple, ¿no? Esto ha sido, lo que está en amarillo son los beneficios de Apple, ¿vale? No son exactamente los flujos de caja, pero es más o menos equivalente, los beneficios que tienen. Y esto es el precio de la acción. Como veis, ha habido momentos en que la acción ha caído mucho, pero los beneficios no han caído. Los beneficios han seguido subiendo, la acción durante un tiempo ha ido mal, entonces tú, por ejemplo, si hubieras comprado aquí, pues estarías un tiempo perdiendo dinero, pero si tú ves que los beneficios no disminuyen, ves que la empresa va bien, entiendes la empresa, entiendes que va a seguir ganando dinero, tú simplemente te esperas, tienes tu año pues un poco con pérdidas, pero luego la acción sigue subiendo. Porque a largo plazo, como la empresa, como tú como accionista tienes derecho a un dividendo y tienes derecho a una parte de los beneficios, la acción tiende a ese valor, ¿vale? Porque si no, podría llegar a un punto, imaginad que la acción sigue cayendo, ¿vale? La acción cae hasta aquí. ¿Qué hace Apple? ¿Vale? Pues os paga un dividendo que como la acción está aquí abajo, a lo mejor equivale al 25% de la acción. Entonces imagínate comprar una acción de Apple que te esté pagando cada año un 25% de lo que tú has pagado. La compraría todo el mundo y entonces la acción volvería a subir, ¿vale? Entonces, por esa razón, las acciones, su precio tiende a ese valor.
Esto lo podemos ver más, os he puesto aquí varios ejemplos para que no esté solo Apple, como las acciones que mejor lo han hecho en los últimos años. Este es un estudio que hizo Bloomberg, las 20 acciones que más retornos han dado del S&P 500, que son empresas americanas, desde el 2007. Podemos ver que, además de la rentabilidad anual, que es esta, todas han crecido muchísimo su beneficio por acción. Y más o menos, evidentemente hay excepciones y no es exacto, pero más o menos es equivalente la ganancia que ha tenido la acción con el beneficio, con el crecimiento del beneficio, ¿vale? Podéis ver empresas como Netflix, Domino's Pizza, etcétera. Entonces, ¿por qué se dan estas ineficiencias? Pues bueno, lo hemos venido comentando ya. Primero, por las emociones, los seres humanos somos emocionales. ¿Cuál es la forma de hacerlo mejor que los demás e invertir mejor que los demás? Ser más racionales. Y no tiene otra. Y esto es algo importantísimo, que evidentemente se mejora con el tiempo, pero en la inversión hay que ser muy racional. ¿Cómo se consigue ser racional? Porque no es parándose y diciendo, va, no voy a preocuparme. No. Ser racional se consigue también gracias al conocimiento, que es otra de las razones por las que existen estas eficiencias. Si la gente no conoce que una empresa va a sacar un nuevo producto, pero tú sí, porque, yo qué sé, tienes un amigo que trabaja en la empresa, o porque sigues mucho la empresa porque te gusta y han dejado algunas pistas y tú lo entiendes, pues puedes aprovechar ese conocimiento, ¿vale? Entonces, las dos formas de aprovechar estas ineficiencias, en mi opinión, son, primero, ser más racionales y segundo, aprender más. Y cuando aprendes más, te vuelves más racional, ¿vale? Entonces van un poco unidas las dos. Evidentemente hay más ineficiencias y luego las iremos viendo porque de ahí se pueden sacar ideas de inversión, ¿no? Por ejemplo, si una empresa es muy pequeña, los fondos de inversión grandes no pueden entrar y eso también es una oportunidad de inversión, que es simplemente por temas legales que no tienen que ver con esto, ¿vale? Pero estas son las más importantes. Y la conclusión a la que quiero llegar, que esto es muy importante y quiero que lo tengáis todos en cuenta, es que no hay que ser un genio para invertir bien. Y esto es, o sea, bueno, habrá algunos que os gustaría a lo mejor más que si eres un genio ya lo tengas todo hecho, habrá otros que menos, pero la realidad es que importan más estas dos cosas de arriba, ser muy racional y aprender mucho, que ser muy inteligente, ¿vale? Esto también os lo dirá cualquier inversor y yo lo veo porque tengo amigos muy inteligentes que lo han hecho muy mal en bolsa y también porque, bueno, el propio Alejandro Esteban, que os lo he puesto antes, yo lo conozco en persona y yo recuerdo, está un poco mal decirlo, pero la verdad es que Alejandro es ahora mismo de los mejores inversores que hay en el panorama nacional y hace un muy buen esfuerzo por la educación financiera, disclaimer, pero cuando le conocí a mí me sorprendió que me pareció muy empanado, muy poco inteligente, muy poco espabilado, ¿vale? Y míralo, ahí está ganando un 15%, 20% anual sin parar el tío y con muchísimo dinero, ¿vale? Y dándonos clases a todos. Entonces, es muy importante esto, no hay que ser un genio para invertir bien. Entonces, volvemos al valor intrínseco, ¿vale? Porque esto es, esto es un poco el mantra, ¿no? Lo que hay que recordar siempre. Vamos a ver cómo se haría el análisis fundamental. Bien. Si vosotros quisierais invertir en un piso, quisierais compraros una casa para invertir, para sacar dinero, para alquilarla, ¿vale? Y tuvierais una manzana para elegir o muchos pisos distintos en una ciudad, ¿qué es lo que haríais? Lo que haríais todos, básicamente, es, si lo hacéis bien, claro, es ir a los pisos, ver cómo es el piso, ver si está bien, si tiene goteras, si el piso está nuevo, si está viejo, ver qué hay en la zona. Cada uno haría una cosa, ¿no? Pero primero mirarías cómo es el piso, entenderías cuál es el valor del piso y luego compararías y dirías, vale, voy a ver el resto de pisos cómo son. Voy a ver a cuánto se está alquilando este piso, ¿vale? ¿A cuánto están alquilando pisos parecidos? Puedes ver ese piso, pero también pisos parecidos, ¿vale? Y entonces, en base a los alquileres que se están pagando por pisos parecidos y a cómo tú crees que es ese piso, tú tendrías el valor del alquiler que podrías cobrar, ¿vale? Si tú, normalmente, una persona que va a invertir lo puede hacer de cabeza y decir, vale, si este piso me cuesta 100.000 euros y yo cada año me voy a sacar 1.000 y el piso no pierde valor, es una buena inversión, ¿vale? Pero si tú lo modelas y quieres ponerte serio, pues puedes hacer un modelo financiero y decir, vale, yo voy a sacar tantos ingresos cada año con unos costes que van a ser legales, costes de mantenimiento, etc. Los restarías, tendrías los flujos de caja, los beneficios, y luego lo descontarías al presente, dirías, vale, los del año que viene me valen un 2% menos, porque es el año que viene en vez de ser este año. Los del siguiente un 2% menos. Así, y tendrías tus beneficios descontados al presente y eso sería el valor de la inversión, ¿vale? Esto imagino que todos lo entendéis, ¿verdad? Es algo también muy obvio.
Si tenéis una duda, me lo decís. En las acciones, valorar una acción y hacer análisis fundamental es exactamente lo mismo. Es entender cuáles son los factores clave que van a hacer ganar dinero a la empresa. O sea, entender qué es lo que determina que la empresa gane dinero, ¿vale? ¿Cómo sabes cuánto dinero va a ganar? Determinando los factores que van a llevar a la empresa a ganar, ¿vale? Entonces, luego más adelante, pues iremos viendo en el curso o en la academia cómo hacer una valoración, cómo modelarlo más, pero igual que en el piso, no siempre hace falta hacer un modelo financiero y un descuento de flujos de caja enorme. Simplemente entendiéndolo, muchas veces puedes invertir bien. Y esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo, en el ejemplo de Apple, ¿vale? O sea, las empresas, también esta semana en las píldoras se comentará, publican sus ingresos anuales, ¿vale? Para que los inversores podamos ver. Entonces, tú te puedes ir a cualquier página web, como Yahoo Finance, por ejemplo, y ver cuánto está ganando la empresa, ¿vale? Lo puedes ver perfectamente. Y lo que hacen muchos analistas, ¿vale? Es coger esto, y esto lo hacen, os estoy diciendo, analistas que están en los mejores bancos de inversión del mundo, ¿eh? Cogen esto, ¿vale? Este es un ejemplo de Tesla de hace tiempo, y proyectan lo que va a ganar a futuro, ¿vale? Simplemente dicen, vale, voy a suponer que crece un 25% anual, que sigue creciendo, voy a poner que los márgenes crecen un poquito, se mantienen, esto es el ROI, los márgenes aquí se crecen un poquito, etc, etc, y con esto lo descuento al presente por una tasa de interés y saco un valor de la empresa, ¿vale? Esto es tan fácil de hacer, aunque parezca difícil porque lo aparenta, que ya hay webs que automáticamente te sacan un valor de la acción, ¿vale? Esta web, por ejemplo, es AlphaSpread, que la pasé además hace unas semanas por el grupo, que es interesante, os la podéis apuntar, ¿no? Y básicamente, aparte de datos de la empresa, te da una valoración intrínseca en base a las proyecciones de lo que va a ganar la empresa, ¿vale? Entonces tú tienes unas proyecciones, lo descuentan al presente y sacan una valoración en un peor caso, un caso base y un mejor caso, ¿vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Que haciendo esto, cogiendo las cuentas de una empresa, apuntando lo que está ganando y diciendo, vale, ha crecido un 15%, pues voy a poner que va a crecer un 20% o un 10%, un poquito menos en los próximos años. Saco lo que vale, saco los ingresos y descuento. Haciendo eso no estáis aportando ningún tipo de valor. No estáis haciendo nada que no se esté haciendo ya y que no pueda hacer un bot cualquiera en internet, ¿vale? Entonces, si hacéis eso, aunque vosotros podéis tener la confianza y creer que sabéis lo que vale una acción, realmente seguís estando en la caverna. A lo mejor no estáis aquí, pero estáis aquí, ¿vale? Porque solamente estáis mirando el pasado de la empresa. Entonces, si por ejemplo Apple le ha ido muy bien estos últimos años, pero ahora no saca nuevos productos, o los que saca son malos, o deja de innovar, como comentasteis algunos el último día, pues esto puede caer en picado, no tiene por qué seguir creciendo, ¿vale? Entonces, la forma de saber si una empresa va a seguir ganando dinero no es mirar las cuentas, no es mirar lo que ha hecho en los últimos años. Sí, eso te puede servir de apoyo y te puede dar una guía para valorar y decir, vale, creo que lo va a hacer mucho mejor, pues va a ganar más de lo que está ganando. Pero la forma de saberlo, con confianza y con seguridad, es entender los fundamentales de la empresa. Y por esto se llama análisis fundamental. ¿Qué son los fundamentales? De lógica lo podéis saber. Según la empresa que tú analices, habrá unos factores que sean más importantes que otros. Por ejemplo, en Apple, ¿qué es importante para que Apple siga ganando dinero? Pues lo que comentabais el otro día y que acabo de decir, que siga innovando. Que a lo mejor no llegue una empresa china y saque muchos mejores móviles que ellos, mucho más baratos. O, como aunque lo hagan, porque creo que eso ya está pasando, parece que Apple sigue ganando dinero, pues a lo mejor lo importante es que Apple como marca siga manteniendo su valor y siga manteniendo la comodidad al cliente, ¿vale? Entonces, esos fundamentales, que en cada empresa van a ser distintos y por eso invertir es divertido, son lo que tenemos que entender para saber cuánto vale una empresa mejor que la media y mejor que todos estos analistas, ¿vale? Ejemplos de esto, por eso a mí me gusta mucho invertir en general en productos que yo utilizo, porque muchas veces simplemente por tener un móvil o comprarte un Tesla, puedes saber mejor el valor de Tesla que alguien que está en su casa en un ordenador escribiendo, ¿vale?
Entonces, productos que tú utilices, y por eso os he dicho que busquéis eso, ideas en cosas que uséis, en cosas de vuestra vida cotidiana. Eso es lo que os va a dar un valor añadido y os va a hacer entender los fundamentales de la empresa y saber si lo va a seguir haciendo bien. Evidentemente hay que saber muchas más cosas, ¿no? Porque tú puedes ver que el producto es muy bueno, pero a lo mejor es bueno porque hay un diseñador que es muy bueno y ese diseñador se quedó de la empresa. Y ya la empresa no va a ir bien en los próximos años, ¿vale? Entonces, bueno, dicho todo esto, pues después de toda esta chapa vamos a empezar con cosas un poquito prácticas, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar es en lo que más valor creo que yo os puedo aportar como profesor, que es el trabajo que yo he hecho, ¿vale? Yo cuando empecé a invertir, sobre todo cuando yo me puse en serio fue en la cuarentena, porque era un buen momento, la verdad, estabas tú solo en tu casa, no podías salir. Y entonces en ese momento yo había estado leyendo y oyendo bastante sobre Tesla, ¿vale? Ahora mismo ya la conoceréis todos, en ese momento todavía no era tan conocida, aunque me parezca cerca, es así. Y a mí Tesla me la comentó un compañero en clase un día, hablando así de acciones y tal, porque yo ya estaba en el club, y me dijo que sí, que mirara Tesla, que podía ser muy buena inversión, y era el típico chico que yo sabía que le gustaba mucho especular, ¿no? Entonces, escuché el comentario y un poco lo ignoré. Pero más adelante, empecé a escuchar más de la empresa y yo seguía a un inversor que se llama Emérito, que tiene un fondo que es Numantia, que es Emérito Quintana, también es uno de los mejores inversores españoles. Podéis buscar vídeos de él en YouTube, y en algunos son también bastante interesantes. Yo aprendí mucho de él. Y una de las ideas que tenía era Tesla, ¿vale? Entonces, me puse a investigar un poco y me di cuenta de que, oh vaya, Tesla tenía una cantidad de prejuicios a lo largo del mundo enormes, ¿vale? Porque el CEO, el CEO es Elon Musk, lo conoceréis también. Es verdad que no lo ponía fácil porque se fumaba porros en un plató, ¿vale? Pero claro, eso hace que a los accionistas les asuste y no se tomen en serio la empresa, ¿vale? Pero si tú te ponías a investigar la empresa, veías que, ostras, esta empresa que hace coches eléctricos tiene un valor menor, ¿vale? Que empresas muy antiguas, que están muy mal gestionadas y que están haciendo coches de gasolina, no saben cómo hacer un coche eléctrico y de aquí a unos años seguramente no sean capaces de adaptarse para el cambio que se está viniendo, ¿no? Para la innovación que viene. Entonces, os quiero contar simplemente cuál fue, de forma muy breve, mi proceso de investigación y luego os voy a enseñar la valoración que yo hice de Tesla, ¿vale? Es totalmente lógico y una vez más es lo que podéis hacer todos si simplemente no os dejáis llevar por el precio, por el mercado, por los miedos, por las emociones y os ponéis a pensar. ¿Qué haríais si tenéis que saber cuánto vale Tesla? Pues entender qué va a hacer que Tesla tenga éxito. En este caso, en marzo del año pasado, todavía no estaba claro que los coches eléctricos fueran el futuro, ¿vale? Ahora es algo que parece totalmente obvio, pero en ese momento no lo estaba. Y por eso Tesla tenía una valoración muy baja, había gente que incluso creía que iba a quebrar. Y entonces lo primero que hice yo fue investigar sobre los coches eléctricos. ¿Cómo investigué? Pues no os creáis que hay una fórmula o unos recursos. Me metí en YouTube y busqué coches eléctricos, quiero decir. Y pues empecé a encontrar canales de YouTube, canales de Real Engineering, que te explica bastante bien. O sea, al final es moverte para investigar igual que lo harías con cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, en YouTube hay muchísima información. Tenéis, para introduciros en los temas está muy bien. Y luego hay páginas web ya más avanzadas para, si queréis algo científico, pues podéis buscar. Si queréis algo, no sé, de cualquier otra cosa, depende del tema, ya os digo, en Google se busca muy rápido y muy sencillo. Entonces aprendí de los coches eléctricos, luego aprendí de Elon Musk para ver si realmente era un zumbado o no, y me di cuenta de que Elon Musk era una persona que sí, sí que era un zumbado, pero a pesar de ser un zumbado, era una persona que hacía cosas muy altruistas, ¿vale? Como la propia misión de Tesla, que es acelerar la transición hacia un mundo con energía sostenible, y también SpaceX, etc. Entonces, cuando ves que una persona tiene un historial tan increíble como él, y ves que tiene las cosas tan claras y que es tan altruista, eso a los empleados les hace, motiva mucho más. Y tú si eres una persona con talento, y esto, a vosotros me gustaría que también de las reflexiones que hago y también en las que tengáis vosotros vayáis sacando ideas de qué es lo que hace una empresa ser buena, ¿no? Porque es lo que luego nos sirve para valorar. Si vosotros sois un ingeniero muy bueno,
¿con quién iríais a trabajar? Con, por ejemplo, el CEO de, vamos a poner, el CEO de Ford, que es un tío de, me estoy inventando, seguramente no, pero que es un tío de 75 años que lo único que quiere es ganar dinero para comer bien por las tardes. ¿O iríais a trabajar con una persona que lo da todo por mejorar el mundo, que además es bastante inteligente y que hace que la gente se lo pase bien, porque haces cosas divertidas, emocionantes, etc.? Entonces, lo que consigue Tesla, y lo que yo me di cuenta, que conseguía con Elon Musk, es lo mismo que había conseguido Steve Jobs, y es lo mismo que han conseguido muchos otros atrás en el tiempo. Y es captar a los mejores ingenieros del mundo, el mayor talento del mundo, gracias a tener una visión muy clara, muy útil, y a luego que el trabajo sea muy interesante, ¿no? Y permitirles innovar. O sea, hay muchas cosas para hacer que la cultura de la empresa sea buena, ¿no? Y que los trabajadores estén a gusto y puedan innovar. Entonces, esta era otra de las patas muy importantes de la investigación. Cuando tienes una empresa en lo que la innovación es fundamental, tienes que entender por qué va a seguir reteniendo talento. Y tienes que entender por qué los mejores ingenieros van a ir a trabajar ahí, ¿vale? Tenemos los coches eléctricos, tenemos la directiva, y segundo, o sea, tercero, perdón, sería entender, bueno, realmente me quedan dos, ¿no? Pero tercero sería entender la competencia, ¿no? Vale, como dijimos el otro día, da igual que tú seas muy bueno, al final lo que cuenta es relativamente cuánto valor estás aportando. Si tú puedes construir unos rascacielos, pero todo el mundo puede, no sirve de nada. Vamos a ver la competencia. En el caso de Tesla, pues ver la competencia es simplemente entender los productos de la competencia. Y una vez más, no os creéis que la investigación es mirar 1 millón de documentos y un montón de... No, te metes en YouTube, buscas el resto de coches, buscas las reseñas, las buscas en Reddit, las buscas en cualquier foro, donde sea, y ves qué opina la gente de los coches de Tesla y qué opina la gente del resto de coches. Y yo no he estudiado ingeniería mecánica, no tengo ni idea de cómo funciona un coche por dentro, ¿vale? Pero no me hace falta. Simplemente con ver que el coche consume mucho menos, que tiene muchos menos problemas, que el software está muchísimo mejor y que hacen actualizaciones y los demás no, que la experiencia de usuario es muchísimo mejor y las opiniones de los clientes así lo demuestran, que los coches tienen muchas menos quejas que los otros fabricantes. Con ver eso te basta para entender que el producto es mucho mejor. Y si vas profundizando un poco más ya te das cuenta de que tienen una ventaja competitiva muy grande y que es algo que se va a mantener, ¿no? Y luego, por último, hay que ponerse a hacer un poco de números. Hay casos en que los números son más fáciles y otros que son más difíciles, ¿vale? En el caso de Tesla, para mí fue muy fácil, porque era tan simple como ver la capitalización de otras automovilísticas, ¿no? Ver Ford, ver Toyota, ver todas estas. Luego ver que realmente, o sea, están mucho peor de lo que parece porque tienen muchísima deuda, ¿vale? Entonces, si no tuvieran deuda y además fueran más rentables, valdrían mucho más. Y luego decir, vale, tenemos aquí una empresa que va a tener una imagen de marca no tan buena, pero quizás casi tan buena como Apple. Por tanto, va a tener unos márgenes mucho mayores, igual que los tiene Apple, muy grandes, que en los próximos años se va a expandir a lo largo de todo el mundo, que tiene una ventaja competitiva que a lo mejor lleva 4 o 5 años de ventaja respecto a las demás, y que encima ahora el mercado te la está dando barata, el precio es muy bajo, porque la gente no se fía de Elon Musk, porque está medio loco, y porque pues, la gente no sabe que los coches eléctricos, no sabe si va a quebrar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo compré Tesla cuando estaba no he puesto la cotización, pero ya os enseño la valoración, pero yo compré Tesla cuando estaba a $400 más o menos, ¿vale? Y luego la empresa se subió hasta 2.000, luego hizo una split, que split es básicamente multiplicar el número de acciones, pero no cambias nada. Entonces, ahora si busquáis la cotización, pues veréis que está a 1.000, pero realmente, si no fuera por ese split, la acción estaría a 5.000, ¿vale? O sea, para compararlo, tendríamos que comparar 400 con 5.000. Y luego pues la vendí al cabo de un tiempo, que ya lo comentaremos más adelante, y bueno, la vendí en torno a $600-700, ¿vale? Entonces voy a enseñar la valoración, un poco lo que hice, para que veáis un poco más en la práctica, porque luego pues, lo vais a decir. Nada, cualquier duda, cualquier cosa, experiencia que me queréis preguntar. Vale, aquí lo tenemos. ¿Eso lo hiciste tú todo? Sí. No es complicado, ya os lo digo. De hecho, los del club al principio decían como, ¡hala, tal! Pero eso no. Bueno, no me deja hacer zoom.
centrarnos en esto, ¿vale? ¿Qué es esto? En ese momento Tesla vendía muy poquito, ¿vale? Entonces yo, para valorar Tesla, podía haber cogido las cuentas anuales y haber dicho, vale, este año ha ganado tanto y ha crecido un 30%. Pues creo que el año siguiente va a crecer un 40% y va a ganar tanto. Un 50% y va a ganar tanto. Eso hubiera sido una forma de valorar Tesla. Y es lo que estaba haciendo prácticamente todo el mundo, ¿vale? Incluso eso, los analistas, bancos de inversión, etc. ¿Qué hice yo para valorar Tesla? Pues algo que evidentemente no se me ocurrió a mí de la nada, lo aprendí de una inversora que también es muy buena, que es Cathie Wood, que bueno, ahora lo está haciendo... A mí no me gusta mucho lo que está haciendo ahora, pero una cosa que decía ella muy importante es esto, ¿vale? Tan simple como ver esto. ¿Qué es esto? Bueno, es una línea de tiza, pero es una curva de adopción, ¿vale? Por lo que os he dicho antes, de que las personas nos dejamos llevar por los demás y tal, esto lo podéis ver en cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, en la vacunación del COVID, en los contagios del COVID, cuando sale un nuevo producto, cuando cualquier cosa, la gente, cuando empieza a comprarlo, las cosas no van así, van así. ¿Por qué? Porque hay unos primeros que se suelen llamar los early adopters, pero que da igual, no, la terminología no importa. Es la gente que lo investiga mucho, tal, que se compra el producto. Luego hay un momento en el que todo el mundo entra al FOMO y empieza a comprar, y luego ya llega un punto de maduración. Esto es muy importante entenderlo, porque pasa prácticamente en casi todos los productos y en casi todos los mercados, ¿vale? Entonces, las cosas no funcionan así, funcionan así. Una cosa curiosa es que, claro, tú cuando ves una empresa, ¿vale? Por ejemplo, como Google lleva creciendo a lo mejor sus beneficios o sus ingresos a un ritmo muy lineal durante muchísimos años, ¿vale? Entonces, a ti te puede parecer que la adopción de sus productos está siendo así. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Que Google tiene muchos productos y Google tendrá un producto que ha hecho así, otro que ha hecho así, otro que ha hecho así, otro que ha hecho así, ¿vale? Entonces, aunque tú lo que ves desde fuera sea esto, lo que ocurre realmente por detrás es que están lanzando una serie de productos que están teniendo una adopción. Y si cuando estaban aquí hubieran dejado de innovar y no hubieran sacado más productos, entonces en vez de seguir subiendo, habría hecho así, ¿vale? Y por eso es muy importante entenderlo, ¿vale? Porque si tú ves los números de la empresa, por ejemplo, os voy a poner un caso que no tiene por qué cumplirse, ¿vale? Pero suelto aquí mi predicción y ya veremos luego qué ocurre. Ahora mismo, Facebook y Google, la gente las ve como empresas parecidas. Las dos se dedican a la publicidad, están a una valoración en lo que es el múltiplo, que ya hablaremos, parecida, y tienen un crecimiento pues parecido. Facebook ha crecido un 30% anual y Google un 40%, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Para mí Facebook va a hacer así y Google va a hacer así. ¿Por qué? Porque Facebook, los productos que tiene son Instagram y Facebook, sobre todo, y WhatsApp también. Pero no está innovando más allá como para seguir creando nuevas curvas de adopción. En cambio, Google sí que tiene nuevos productos. Ahora, por ejemplo, está poniéndose muy de moda el Chrome OS, que es, o sea, no sé si habéis visto los Chromebooks, seguramente sí ya, porque son ya un poco conocidos, pero son portátiles que en vez de Windows tienen un sistema operativo de Google. Y eso es muy cómodo porque, sobre todo para los estudiantes, pues Windows es muy complicado y Chrome es mucho más sencillo. Es totalmente gratis, entonces Windows la licencia te cuesta como usuario, no sé si son 100 euros o algo así, bastante dinero. ¿Qué ha pasado? Pues en 2020 los Chromebooks han supuesto un 45% de las ventas de portátiles en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, lo que os quiero decir con esto es que si una empresa sigue innovando, aunque tú no lo veas desde dentro, tú lo que ves desde fuera es que la línea sigue recta, pero tienes que entender lo que está haciendo para ver si va a ser así o va a ser así, ¿vale? Cualquier duda, una vez más, me decís. Entonces, ¿qué hice yo para valorar Tesla? Sí, así es. Entonces, la curva esa del medio, dices que era, perdón, la Curva de adopción. adopción. Sí. Entonces, bueno, no sé por qué lo ven así, pero la curva de adopción, entonces, es como una función sigmoide. Correcto, sí, es una función sigmoide. Sí, vale. De hecho, se puede modelar y tú puedes... a lo mejor lo preguntaréis por eso. Pero vaya, sí, o sea, esto es una curva realmente, y luego aquí es el punto de maduración, y no tiene mucho más, también se llama curva de innovación, o sea, tienen como muchos nombres, pero sí, la función se llama función sigmoide, y se ven un montón de cosas a lo largo de la vida.
Entonces, para valorar Tesla, ¿qué hice yo? Vale, tenemos una empresa que claramente, creo que se ve en el móvil, si no se ve, quitar un poco. No, sí que se ve. ¿No? Tenemos una empresa que claramente está aquí. Entonces, ¿tiene sentido proyectar sus ingresos y beneficios de forma lineal? No, no tiene sentido, ¿verdad? Porque no sabemos, o sea, va a crecer muchísimo más. Entonces, a mí me pareció más fácil intentar saber cuál era este punto. Y decir, vale, voy a modelar la empresa intentando saber hasta dónde va a llegar. ¿Vale? Ya os digo que es algo que os lo explico, pero luego iréis viendo que vosotros mismos podéis hacer este tipo de pensamientos y son cosas totalmente lógicas. Y también, o sea, como ya os he dicho, no creéis que todo esto se me ocurre a mí de la nada. Yo veo a otros inversores, podéis aprender mucho de un montón de gente. Lo veis y decís, vale, esta persona está haciendo esto. Tiene sentido lo que está haciendo, voy a hacer yo lo mismo. A mí, por lo menos, lo que me preocupa, no en el caso de Tesla o cualquier empresa, cuando te pones a analizarla y ves la curva, ¿qué garantía tienes de que en el punto que has marcado no se va a extinguir ahí? Me refiero que no va a ir para abajo la empresa, que pase cualquier cosa ahí. Porque Tesla en este caso, porque tiene mucha infraestructura, mucha inversión, es muy grande, mucho activo, vale. Pero ¿qué te dice que, yo qué sé, PSA no va a hacer lo mismo? Y Tesla se va a quedar en un segundo plano. Me refiero que esa seguridad donde... No tienes garantía si no tienes la seguridad. Lo que tienes que hacer tú es conseguirla entendiendo la empresa, ¿vale? Es así de simple. O sea, tú si crees que, por ejemplo, en el caso de Tesla es un muy buen ejemplo, ¿vale? Porque yo en Tesla ahora ya no tengo acciones. ¿Por qué no tengo acciones? Porque no me gusta cómo está gestionada la empresa. Creo que ahora están haciendo como Facebook, por así decirlo, y están viviendo mucho de rentas. Y creo que hay riesgo de que esto se estanque mucho y no caiga, ¿vale? Porque es que Tesla, ya os digo, tiene mucha ventaja, tiene muchos años de ventaja. Pero quiero decir, tú tienes que mirar la empresa y ver si a largo plazo puede caer, porque evidentemente si la lían, o sea, nada garantiza que la empresa vaya a seguir vendiendo todo esto. Pero es más fácil que subir, ¿entiendes? Si una empresa está aquí, a lo mejor para seguir así, solo tiene que mantener lo que está haciendo y no liarla. Pero es mucho más complicado conseguir esta curva de adopción, ¿vale? Es eso básicamente. Tú también ves empresas pasadas y ves lo que ha pasado con los productos y dices, vale, Apple sí la podía haber liado y podía haber salido muy mal. Pero luego la práctica que ha pasado, pues que ya había tanta gente buena en la empresa que han seguido haciendo cosas buenas, entonces se han mantenido y han seguido creciendo. Es un poco igual. Y en empresas que, por ejemplo, no tienen un producto tan, como por ejemplo el iPhone, el Tesla, Sí. Vamos a poner, por ejemplo, una energética, que hay más empresas que se dedican a lo mismo y al final es un servicio que no es algo tangible, que puedas mejorar, o sea, que tiene menos margen. ¿Ahí cómo lo harías? Vale, ¿cómo lo haríais vosotros? Si fuera una empresa energética, ¿qué cosas creéis que son los factores clave para ver si va a seguir creciendo? Así de primeras, ¿alguna idea? Que se expande a más países. Que se expanda a más países, ¿vale? Inversión en CAPEX. ¿Vale? Que estén invirtiendo en CAPEX es en capital, básicamente, que estén invirtiendo. Si es renovable o no renovable. Si es renovable o no renovable. ¿Vale? Muy bien. No habéis dicho una que me parece muy importante, que es ver, o sea, entender quién está llevando la empresa, ¿vale? O sea, entender quién es la directiva, si están captando muy buen talento, si no, ¿vale? Porque eso a largo plazo, si tú tienes gente muy buena, la gente buena va a hacer cosas buenas. ¿Vale? También los activos que tienen, por ejemplo, si tienen, porque la energía también va un poco así, ¿no? El petróleo, por ejemplo, tú tienes unos pozos y los explotas. Habrá que ver qué activos tiene la empresa y en qué zonas tiene permisos. O sea, en cada empresa es distinto. Nada, iba a decir, sobre todo con las energéticas de renovables y tal, que ahora, por ejemplo, no tienen suficiente capacidad para satisfacer la demanda. Entonces, hay muchas empresas que suplen esa demanda con productos, como puede ser las energéticas, pues el gas y todo eso. Entonces, eso es una ventaja, yo creo, para la empresa. Pues sí, o sea, todo ese tipo de cosas son las que hay que mirar y decir, vale, ¿cuán duradera es esa ventaja? Porque esto a lo mejor, dices, la diferencia entre oferta y demanda dura poco tiempo, entonces a lo mejor realmente no es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son las que hay que ver. Entonces, ¿qué hice yo? Vamos a intentar averiguar dónde está este punto. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Bueno, es que ya está ahí la respuesta, ¿no? Pero realmente también es muy lógico, es decir, vale, vamos a ver
cuántos coches se están vendiendo, y esto es una fórmula que vale para muchas industrias y para muchas cosas. Vamos a ver cuántos coches se están vendiendo ahora, cuánta cuota de mercado tienen las distintas empresas que hay. Si suponemos que de aquí a 15 años todos los coches que se van a vender son eléctricos, porque yo ya he hecho esa investigación y yo me lo creo, y sé que Tesla es la mejor de todas, sé que es la que más cuota va a tener, y normalmente esto, o sea, por ejemplo, Apple, ¿vale? Compara con otras industrias, digo, ¿cuánta cuota va a tener? Pues vale, miro que Volkswagen a lo mejor tiene un 10% de cuota, pero luego miro que Apple, en móviles en América, a lo mejor tiene un 60%. Y miro que Tesla, ahora mismo, de los coches eléctricos que se están vendiendo, en América en este momento tenía un 70% de la cuota, ¿vale? Entonces yo miro esas cosas, lo cogí por continente, ¿vale? Porque esto es muy importante, o sea, los continentes, digamos que América, Europa y China, bueno, ya digo China, no digo ni Asia, funcionan de forma muy distinta. Entonces, hay productos que aquí usamos y que en América no. Por ejemplo, Apple vende muchísimo más allí que aquí porque llegó primero. Entonces, sí que está bien en general separar por continentes. Entonces yo cogí, ¿vale? Cogí Noruega, que esto os puede llamar la atención, que esté en Noruega, Holanda y Alemania. ¿Alguien sabe por qué cogí Noruega? Porque hay un montón, bueno, no sé, creo que más de la mitad de coches son eléctricos. O sea, sobre todo Tesla. Muy bien, porque Noruega era el país que más avanzado estaba en coches eléctricos, entonces me daba una pista de cómo podían ser las cosas, ¿vale? En este momento, el porcentaje de coches eléctricos era del 40%, ¿vale? Esto que veis, EV son coches eléctricos y BEV incluyen híbridos también, ¿vale? Vi el porcentaje de coches eléctricos, las ventas de Tesla y la cuota de mercado que tenía Tesla, ¿vale? Entonces, y esta era la cuota de mercado sobre los vehículos eléctricos. Esta es la total y esta es la de vehículos eléctricos. Entonces, yo, en base a todos estos datos que os he ido comentando, ya me puedo hacer una estimación más o menos de qué cuota va a tener y cuántos coches podría llegar a vender. No tiene que ser una estimación exacta. ¿Por qué? Porque como hemos visto con el ejemplo de GameStop o con lo de Google, que sube un 6% en un día, en el mercado las ineficiencias son tan grandes que no hace falta ir al último número decimal. Con entender una idea general y hacer unos números a grandes rasgos, normalmente suele ser suficiente. Y si no tienes la seguridad, no compres la acción. Nadie te obliga a comprar una acción, ¿vale? Aquí también el orgullo juega muy malas pasadas. Porque tú a lo mejor has estado investigando una empresa que te gusta mucho y instintivamente la pones mejor para poder comprarla. Pero realmente no estás seguro de lo que estás haciendo, no tienes la confianza y luego pues vas a perder dinero. Entonces, aquí cojo, pongo los coches que se están vendiendo ahora mismo en cada continente, ¿vale? Miro las cuotas de mercado, ¿vale? Esto lo apunto todo, ¿vale? Y bueno, simplemente para saber cómo están. Y esto es la proyección, ¿vale? Lo de aquí abajo es la proyección. En este momento se vendían 90 millones de coches al año en el mundo, ¿vale? Sí, ¿Cuál es la diferencia entre el total de cuota de mercado y el de coches eléctricos? O sea, ¿por qué cambia tanto el porcentaje? ¿Hacia arriba dices? Sí. Porque, claro, porque coches eléctricos aún se vendían muy pocos. Entonces, respecto a los coches eléctricos totales, la cuota de Tesla era mucho mayor, ¿vale? Por ejemplo, mira lo que decía antes, en América, la cuota de Tesla sobre los eléctricos era del 60%, pero sobre el total un 1%, ¿vale? Sobre el total de todos los coches vendidos, ¿no? Claro. Vale. Entonces yo veo esto y digo, si sé que en 15 años todos van a ser eléctricos, sé que a la gente en Estados Unidos le encanta Tesla y que tiene muchísima ventaja, ¿qué pasaría si Tesla tuviera un 60% sobre el total? ¿Vale? Yo aquí, porque soy conservador y porque creo que les va a salir competencia, no pongo un 60%, pongo un 35%, ¿vale? Entonces este sería mi modelo. Yo pongo una variación de los coches, ¿vale? Porque como cada vez usamos otros medios de transporte, pues yo tampoco quiero pasarme de optimista, siempre hay que ser muy conservador, y digo, a lo mejor de aquí a 15 años, en Europa compramos un 90% de los coches, en China 95% y en Estados Unidos un 90%, ¿vale? Esto, o sea, quiero decir, el razonamiento que hay detrás es, bueno, en China todavía están creciendo mucho, entonces ves las ventas de coches, ves si van creciendo, eso es simplemente buscar ventas de coches en Google y el primer resultado, entonces le pones un 95, le pones un 90, ¿vale? Son cosas muy sencillas. Y ya os digo que los números no son... O sea, es ojímetro, completamente. Entonces, multiplicando por lo de arriba nos salen las ventas de coches. Considero que se van a vender ya un 95% de coches eléctricos en cada uno de los continentes. Y luego considero que la cuota de mercado de Tesla va a ser esta.
En Europa le pongo un 8%, en base a todas las cosas que os he comentado antes. En China un 10%, porque llevaban más ventaja, ¿vale? Y, o sea, ya habían hecho una fábrica en China y en cambio en Europa no. Y en Estados Unidos un 35%. Y luego en el resto del mundo le pongo solo un 2%. Porque no sé lo que va a pasar, son países en desarrollo que van a tardar más en adoptar el coche eléctrico. De hecho aquí, esto lo veo ahora y aquí me pasé, un 90% sin duda era demasiado. ¿Vale? Estas serían las ventas de Tesla, ¿vale? Y este sería el precio al que lo venderían, ¿vale? El precio también es muy simple, es coger y decir, vale, ahora Tesla está vendiendo a un precio, pero va a sacar muchos más coches. ¿Cómo sé a qué precio va a vender sus coches? De hecho, os voy a dejar también pensarlo a vosotros en un momento y me decís, ¿cómo sabríais cuál puede ser dentro de 15 años el precio medio de los coches de Tesla? Más o menos. ¿Alguna idea? Yo creo que viendo los de gasolina de ahora más premium, porque yo entiendo que los eléctricos cada vez irán valiendo menos y ajustándose cuando dure el mercado al precio de los de gasolina y diésel. Y luego pues a lo mejor puedes darle un extra del valor añadido que puede tener Tesla con ese toque Apple que has dicho tú que puede llegar a tener. Muy buena respuesta. Miras los precios actuales y dices, vale, si Tesla vale un poco más, igual que Apple, un poquito más de precio. Fue justo lo que hice. Me metí, busqué los precios de los coches de Volkswagen y de distintas marcas, de muchas marcas, para poder comparar. Y dije, vale, si consideramos pues, un poquito de inflación, lo del el valor Tesla, valor marca, y el valor eléctrico, pues creo que los precios van a ser estos, ¿vale? En América más, porque si tú miras ahora, pues se venden más los de América. Entonces, aquí ya tenemos todos los inputs, ¿vale? Esto es lo que va a ganar Tesla. Entonces, si en ese momento, no quiero deciroslo mal, pero a mí me suena que Tesla estaba cotizando 50.000 millones, ¿vale? Si tú multiplicas, ¿vale? Y, o sea, les da tiempo a construir estas fábricas porque son 15 años, tienen tiempo, ¿vale? Simplemente es ejecutar. Si tú multiplicas, ves que van a ganar 360.000 dólares. O sea, sí, 360.000 millones de dólares. Entonces, solo con esto ya tienes una estimación de lo que va a ganar Tesla y de lo que vale la empresa, para mí mucho mejor que la que puedas hacer con cualquier modelo financiero como los que había antes, los que se pueden hacer de forma automática. ¿Qué es el resto? Pues el resto de cosas las veremos más a fondo en los próximos días, ¿vale? Porque luego para saber lo que vale una empresa es el flujo de caja neto, no solo los ingresos. Entonces hay que entender los costes que tienen, hay que entender qué márgenes pueden tener, lo que se gastan en investigación. Aquí hay distintos valores, ¿vale? Esto los que hayáis dado contabilidad pues ya lo conoceréis y los que no, que son gross profit, es margen bruto, que básicamente son los costes de los productos, en este caso de los coches, y este 20% significa que de lo que están ganando, un 80% se lo gastan en construir el coche. Y luego tienen una serie de gastos de la empresa, que son en investigación, en administrativos, esto es General and Administrative, esto es Research and Development, investigación y desarrollo, y otros gastos, ¿vale? Y los pongo en porcentaje. También, ¿cómo hago estos porcentajes? Pues miro lo que se gastan ahora. Y digo, vale, si van a crecer sus ventas, o sea, las van a multiplicar por muchísimo, ¿vale? Esto es energía, perdón. Pero vaya, es que tiene varios... Sí, o sea, también hace más cosas aparte de coches, ¿no? Entonces lo metí aquí, pero no hace falta en este momento. Si tú ves lo que está ganando y ves el porcentaje de gastos, dices, vale, no tiene por qué, o sea, si la empresa crece mucho, no va a crecer igual sus gastos de investigación, por ejemplo. O sea, si tú vendes un 100% más, lo normal no es que te gastes un 100% más en investigación, ¿vale? En estos costes, sí, pero en estos de aquí no. Entonces, esto se llama apalancamiento operativo, ¿vale? Que sé que ya son muchos conceptos hoy, poco a poco iremos repasando y reviendo todo, sin problema. Pero esto es básicamente lo que pasa en una empresa cuando crece mucho, que costes que tú tienes, que son muy grandes en proporción, luego son muy pequeños, porque ganas mucho más. Entonces, esto se traduce en que yo le puse aquí unos porcentajes mucho más bajos. Con esto y unos impuestos, para mí Tesla en 2035 iba a ganar 20.000 millones de dólares. ¿Cómo valoro esto? También lo veremos más adelante, pero es tan simple como decir, vale, le voy a aplicar una tasa de descuento a eso que va a ir ganando, y que por ejemplo vaya a ir aumentando un poquito cada año, le aplico una tasa de descuento y entonces llego a un precio de la acción. En este caso la tasa era del 3% y yo llego a un precio de $700 y un market cap de 700
700.000 millones de dólares, ¿vale? Y con las acciones. Ya os digo, hay más cosas por aquí, pero son cosas que no harían falta, porque son cosas muy ya por puntualizar, ¿no? También era mi primera tesis, y cuando estás empezando no te quieres dejar nada, y más cuando es mucho dinero, porque ya os comenté que yo recibí una herencia, entonces no quería ir a lo YOLO y perder todo el dinero que acababa de llegarme de mi familia, ¿no? Entonces, pues tienes cuidado y revisas un poco todo. Pero lo importante es lo que os he contado. Descuentas al 3% y te da este valor. Entonces tú llegas y dices, vale, yo entiendo todo lo que he hecho. Entiendo Tesla, entiendo la empresa, entiendo que los coches eléctricos son el futuro. Y puedo comprar una empresa que está cotizando a 50.000 millones. Vamos a poner 50 billones. La puedo comprar, o sea, perdón, sí que está cotizando a esto y yo creo que vale 700 de aquí a 15 años. Y la puedo comprar por 50. A mí me da igual si me he equivocado un poco en estos números, porque la diferencia es tan grande que aún así yo sé que es una buena inversión. ¿Vale? ¿Se entiende? Eso es lo que llaman muchos grandes inversores a lo largo de la historia el margen de seguridad. Pero es simplemente entender que, evidentemente, si tú tienes un margen muy grande, no te estás arriesgando tanto. Y en cambio, si la diferencia fuera muy pequeña, si yo, por ejemplo, me hubiera salido 60, pues seguramente lo compre, porque no voy a estar esperando 15 años para, si tengo razón, ganar solo un, no sé, un 20% o lo que sea. ¿Vale? Entonces, eso es la valoración. ¿Alguna duda? Vale. Creo que lo habéis entendido, ¿verdad? Por vuestras caras, me parece que estáis atentos y lo habéis entendido. Vale. Pues bueno, como siempre, o sea, me cuesta mucho medir el tiempo de las clases, ¿no? Entonces, voy a preparar un ejercicio, tenéis poco tiempo, pero vamos a hacer el primero. Que es básicamente, ahora yo quiero que en base a esto, no, evidentemente no os voy a hacer... Yo sí que... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El discount rate, ¿cómo lo determinas? Eso lo veremos muy a fondo, es algo un poco complicado, entonces lo dejamos para otro día. Vale. Cuando has dicho que has calculado el precio de los coches de Tesla, ¿puedes repetir cómo lo has hecho? Es que no lo he entendido muy bien. Pues busqué a cuánto se están vendiendo los coches actualmente, ¿vale? Porque Tesla en ese momento a lo mejor solo tiene 1 o 2 coches. Entonces, yo no puedo decir que van a vender todos a ese precio. O sea, si están vendiendo ahora, no sé, 30.000 coches a ese precio, yo no puedo creer que cuando vayan a vender 8 millones, el precio va a ser igual. Entonces yo cojo, busco empresas que estén vendiendo 8 millones de coches y miro a cuánto están vendiendo. Y entonces eso, le añado la marca de Tesla y ciertas cosas que tú digas, creo que va a ser un poco más, un poco menos, y lo tienes. ¿Y al ser eléctrico el precio no variaría? Sí, de hecho, a ver, yo eso lo considero un poquito porque vi que, por ejemplo, las baterías estaban bajando de precio, en ese momento eran muy caras, pero cada vez estaban bajando más, entonces el precio a largo plazo podría ser incluso menor que el de los coches de gasolina. Pero son cosas que sabes que aunque no tuvieras en cuenta todos los detalles, el margen de seguridad era tan grande que no pasa nada. Y tú poco a poco puedes ir perfeccionando. Porque si tienes mucho dinero y sigues la acción durante 10 años, pues tú poco a poco cada vez la tienes mejor. ¿Vale? Creo que no sea demasiada información de este día de clase y todo el examen, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Vale. Entonces ahora quiero, nada, en 5 minutitos, simplemente, quiero que penséis para Alibaba, que lo estuvimos comentando el último día, ¿vale? Y esto lo podéis hacer también por parejas o entre 3. ¿Cuáles son, y es muy simple, ¿eh? ¿Cuáles son los 3 factores que creéis que van a determinar el valor de la empresa, lo que gane la empresa en el futuro? ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que diríais, si entiendo esto, más o menos, sé cuánto va a valer la empresa? ¿Vale? Quiero que lo penséis entre todos. Por ejemplo, en el caso de Tesla hubieran sido pues, entender que los coches serán en el futuro, entender seguramente que la empresa está bien gestionada y entender la competencia o algo así, ¿vale? Os dejo 5 minutos y quiero que penséis entre los 3 factores. Creo que si crece me dará la
¿Cómo es? La rapidez. Quiero ver la cocina. No la estás viendo. A ver. Ya no lo sabemos de memoria. Ya no podemos tener tiempo Expansión es un poco lo mismo. Que China no le meta mano. Yo lo que competencia lo veo muy bien. O sea, expansión. ¿Cómo volvería yo a esa empresa? AliExpress venden tanta variedad como Siempre quiero hablar de Alibaba, yo que sé, por comparar un poco con, por ejemplo, Amazon y comparar qué es el que en Amazon que es lo que no tiene él, porque Amazon tiene una Si se llega con todo el panorama legal y estricto, hay productos yo me acuerdo que hay un montón de las zapatillas. Yo antes de meterme en el mundo me compré un paquete por AliExpress, puta madre, me dieron un montón de eso es de trabajo. Entonces, exacto, tienes por ejemplo libros también, ¿no? Por explicar un poco más el tiempo en que llega, pues a lo mejor podemos comentar un poco más. Habría que fijarse en el avance de los transportes transatlánticos. Porque esto es lo que me ha dicho. Chicos, tiempo. Tiempo, por detrás. Tiempo. Vale. Os digo lo que os dije el último día. Yo he calculado más ya a las 2, un poco tarde, si alguien se tiene que ir, que se vaya. Sin ningún tipo de problema. No se le va a bajar nota ni se va a quedar fuera del club. Empezamos por... Voy a borrar esto. Y empezamos por ahí y apuntamos. Vale, esto para saber contestar esta pregunta, ¿no? Lo primero que hay que hacer es saber qué hace la empresa. En este caso vosotros yo creo que ya lo sabéis porque es conocida, pero una cosa que os quería enseñar hoy que no me ha dado tiempo y que veremos un poco el próximo día es cómo empezar a investigar una empresa y ver lo que hace, ver quién la lleva, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que eso. Entonces empezamos por la derecha. Fernando, Pues nosotros hemos apuntado tres cosas. La primera es que tiene pocos competidores. Vale. Por ejemplo, algunos serían Amazon, eBay. Después también algo importante es que es una plataforma para la compra al por mayor. Vale. Hay mucha gente que vende productos y pone mínimo 500 unidades y te hacen rebajas y tal.
Por ejemplo, Amazon eso no pasa. Vale. Y por último, que una gran variedad de productos. Vale, o sea, entiendo que, claro, vamos a poner... ¿Cómo se traduciría eso a cosas que tenemos que estudiar o entender a futuro? Pues que tiene una serie de ventajas que son variedad. ¿Qué dices? Público más amplio, porque venden al por mayor también. Exacto, sí, público, o sea, por mayor. Tiene una serie de ventajas y su éxito futuro depende de que las sigan manteniendo. Vale, seguimos por atrás. No, nosotros. Sí. No, habíamos dicho cuatro. Aumento de la clase media china, que vemos que está aumentando y pues si hay mayor consumo de productos, habrá más beneficios para la empresa. Vale. ¿Qué más? Expansión, tiene mucho más de expansión aún al sector al occidente, porque AliExpress aún no llega, no está instaurado también como Amazon. Vale. García. Bueno, nosotros habíamos apuntado dos cosas que no están ahí. Una, bueno, que creo que sería determinante para el futuro, es cómo se comportase el gobierno chino con ellos, si les pondría muchas restricciones, o les daría más libertad, o les penalizaría. Bueno, el gobierno chino en general sería un factor a tener en cuenta. Y luego, el grupo Alibaba tiene una empresa, bueno, son 18 subsidiarias y una de ellas es Alibaba Cloud, que, bueno, pues como su nombre indica, da servicios cloud a otras de computación en la nube a otras empresas. Entonces, claro, eso, como ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de AWS, es un negocio muy lucrativo y lo que pasa es que ahora mismo el mercado se lo reparten pues Google, Amazon y Microsoft con Azure. Entonces ahí pues tendrían que incidir más quizás. Vale, vamos a poner... esto se llama, bueno, servicios en la nube, vamos a poner. Vale, seguimos por aquí delante. Nosotros habíamos pensado en la expansión, también muy relacionada con lo del gobierno chino, nos referíamos también a eso. Crecimiento, sobre todo por el tema de variar un poco también los servicios de transporte y envío, todo focalizado en la reducción de los tiempos de envío, que creemos que es algo, cuando hablas de AliExpress en concreto, no Alibaba, bueno, no sé el resto, pero AliExpress es algo que tiene es una cruz muy importante. Entonces, crecimiento nos referíamos a eso. Y luego también habíamos pensado en el entorno competitivo relacionado directamente con Amazon, la evolución que lleva el mercado y por último la calidad del producto. La calidad que también cuando compras en AliExpress, la calidad que estás esperando no es generalmente no son productos de primera calidad, entonces no sabemos si eso es una ventaja o un inconveniente. Vale, muy bien. Vale, pues ya directamente, o sea, decidme de los que faltáis, si habéis puesto alguna que no está aquí. Nosotros hemos pensado en los servicios postventa al cliente, ya que pensamos que al comprar un producto, si este sale defectuoso es más complicado tener una queja con el proveedor y es más complicado el acceso a otro producto o a la devolución del mismo. Y básicamente los puntos están calculados. Vale, pero aquí a la izquierda, alguno más que no está. El crecimiento de las ventas online. Vale. Vale. ¿Y alguno más o ya están? Vale. Tenemos muchas cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Simplificarlas, ¿vale? Cuando tú te pones a analizar una empresa, puedes ver que hay muchísimas cosas que tienes que mirar. Servicio postventa, la calidad de sus productos,
sea, para ser capaz de ver cada cosa que hacen y ver si la hacen mejor que los demás, nos podemos pasar mucho tiempo. Entonces, todo esto se puede simplificar. ¿Cómo? Todos estos factores, tanto las ventajas que tienen, como la expansión, como los tiempos de envío, la calidad de sus productos y el servicio postventa, es una flecha, todo esto depende de lo bien llevada que esté la empresa. ¿Vale? ¿De qué depende eso? De quién gestiona la empresa, ¿no? Entonces, todo esto se podría, que vosotros mismos habéis entendido cuáles son sus ventajas y sus problemas que tienen que solucionar, depende de la gestión. ¿Vale? Entonces, este suele ser un factor que es común a casi todas las empresas, igual que en el caso de Tesla, pues había que entender cómo llevaba la empresa y si el CEO era bueno o no, y si había talento en la empresa. Esto incluye una serie de cosas, ¿no? Habrá que entender eso, quién lleva la empresa, con qué estrategia, con qué visión, ¿vale? Pero son cosas que que se pueden investigar y que no resumen todo esto, ¿vale? Entonces, uno de los factores clave que yo pensé y que para mí resume esto es la gestión. Una buena gestión. ¿Qué pasa con Alibaba? Que no solo dependen de sí mismos. Otro factor que me parece fundamental es el gobierno chino, ¿vale? Porque el gobierno chino tiene el poder de hacer un poco lo que quiera, por así decirlo. Una dictadura. Entonces, la empresa está totalmente a merced y no depende de su gestión. Y luego, estas tres cosas no es exactamente igual, ¿no? Pero estas tres cosas también se pueden resumir en... bueno, de hecho, la competencia no, ¿vale? Esto realmente sería otra más. Esto sería competidores, innovación en China. Pero mira, vamos a resumirlo como innovación, tendencias y comercio chino. Entonces, o sea, es curioso porque este ejercicio lo he hecho, o sea, ya me diréis si vosotros creéis que lo he forzado o no, pero yo había pensado estas tres cosas antes de venir y creo que de toda la lista que habéis hecho se resumen en esas tres, una vez más. Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿vale? Y esto es un poco, porque ya os digo, tenía otro ejercicio para hoy, pero viendo estas cosas, ¿vale? Lo primero que hay que preguntarse cuando tú quieres estudiar una empresa es: ¿puedo saber cuánto vale? ¿Entiendo lo que estoy haciendo? Pues bien, en este caso, si tú ves que las cosas de las que depende el valor de la acción de Alibaba son el gobierno chino, que desde aquí es muy difícil de entender, porque no entendemos cómo está la dictadura de allí, no entendemos a la gente de allí y no entendemos, a menos que investiguemos mucho y lo aprendamos, con qué objetivos actúa el gobierno. La gestión de la empresa, que es una cultura totalmente distinta. Nos va a costar mucho más entender cómo la llevan, por qué la llevan. Este quizás es el punto más sencillo de entender de los tres, ¿vale? Pero aún así es un poco más difícil que si fuera una empresa local. Y luego, la innovación y las tendencias de e-commerce en China. Si tú no eres un chino y tienes un país que está creciendo, que ya nos está adelantando en innovación y que está creciendo un 6% anual, es muy difícil enterarte de las nuevas tendencias y de la innovación que hay en China. Entonces, a lo mejor te viene una nueva plataforma, como ha pasado, como Pinduoduo que se llama, ¿vale? Que es otra plataforma de compra online, y te adelanta a las plataformas de Alibaba. Y tú no te enteras porque estás aquí en España. Entonces, esto también es muy difícil de entender y de investigar. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión de este análisis? La conclusión de este análisis es que quizás, en el caso de Alibaba, los tres factores fundamentales para saber cuánto vale la empresa no los entendemos y nos costaría mucho entenderlos. Y estaríamos en desventaja respecto a todas las personas que viven en China. ¿Cuál es la mejor decisión? Quizás la mejor decisión es ser humilde y decir: me voy a otra empresa. Tengo 700.000 empresas, tengo millones de empresas que estudiar, voy a dejar Alibaba y me voy a otra empresa, ¿vale? Y luego, de hecho, hay más problemas que no he comentado aquí, pero bueno, también los comentaremos más adelante en otros días, porque nos valen como ejemplo. Pero las cuentas son distintas en China, entonces, en fin. ¿Vale? Entonces, ya os digo, lo primero es entender cuáles son los factores clave que van a llevar al éxito a la empresa, igual que si tú montaras un negocio, es exactamente lo mismo.
y luego decir, ¿están bajo mi control? ¿Los puedo llegar a entender? ¿Cuánto tiempo me cuesta entenderlos? Y decidir si investigas o no. ¿Vale? Entonces, bueno, lo vamos a dejar por ahí aquí. Voy a enseñar simplemente lo que... bueno, las tareas para esta semana. ¿Vale? Esto, Shopify ha sido el sacrificado del día. Una pena. Pero bueno, la tarea para la semana que viene va a ser pues, hacer esto que hemos estado haciendo aquí, pero con vuestra idea de inversión. Investigar qué hace tu empresa y de qué depende el dinero que va a ganar en el futuro. ¿Qué tenéis que escribir? Esto será una tarea que subiré, ya con un documento de Google. Una introducción, ¿vale? Que esto es simplemente pues, para entender qué hace la empresa. Lo que pasa es que esto realmente, o sea, lo veremos más la semana que viene, ¿vale? Entonces esto, si no me lo ponéis porque no sabéis muy bien cómo investigarlo y demás, bien. Pero vaya, es muy sencillo de hacer, ¿no? Simplemente buscar en Google la empresa, en Wikipedia ya podéis ver lo que hace y ya profundizaremos más. ¿Cuáles son los factores clave? No he puesto un número, porque aunque aquí hayamos hecho 3, puede ser 1 o puede ser 10. Si tu empresa solo hay un factor que de todo el éxito de la empresa depende de eso, concéntrate en eso y olvídate de lo demás. Y luego, pues nada, que tenéis libertad vosotros para trabajar un poco lo que queráis. Si os apetece porque tenéis tiempo libre y queréis poneros a investigar, pues lo escribís y lo ponéis. Si no, pues ya más adelante. Y luego otros factores relevantes, porque también a medida que vais haciendo esta investigación, pues podéis ir apuntando otras cosas que no son tan importantes, pero que a lo mejor pues también lo son. Entonces nada, esta es simplemente la tarea, si es algo que si os gusta la empresa, pues yo creo que es entretenido y nada, que os hará aprender. Y luego, simplemente para terminar, os he dejado material adicional, porque esto además lo encontré justo esta semana y me ha gustado mucho. A mí estos 3 inversores me parecen muy buenos y creo que a nivel básico de las últimas 2 clases se puede aprender mucho de ellos. Pero Charlie Munger tiene un libro muy largo, Buffett no tiene libro y luego Lynch, bueno, sí que tiene, que os lo he recomendado. Pero encontré el otro día una lista de reproducción que está en un canal, que os lo he dejado por aquí, que tiene listas de clips muy cortitos de los 3 en los que explican conceptos clave, ¿vale? Y me parecieron vídeos muy interesantes, son muy fáciles de ver porque son como las píldoras, pero en 10 veces mejor, porque son de estos inversores que son buenísimos. Y nada, pues se ve muy fácil. O sea que tenéis la lista ahí, ahora está subido ya el PDF, creo, lo podéis encontrar y echarles un vistazo por si queréis. Esto es para profundizar más, que alguien quiere esta semana ponerse y cotillar un poco. Si tienes el trabajo, para la semana que viene todo lo entregamos en email, todo lo exponemos aquí, como... Eso será una tarea que se subirá a Classroom, igual que la de la idea esta semana, pero en vez de ser una pregunta, será una tarea y simplemente subiréis el documento, que creo que no hace falta ni subirlo porque a lo mejor ya está, haces clic y ya entras, y ahí en la tarea ya está. Y luego cualquier duda siempre, o sea, yo lo revisaré y os haré algún comentario si veo que hace falta, y cualquier duda, piensa, me preguntáis. ¿Alguna duda más? O... ya... ¿Te la pago, Andrés? ¿Te la pago?